Esta noche, mientras todo se queda en silencio, quiero que imagines por un momento lo que es vivir con lo justo, con recursos limitados, con preocupaciones constantes, con esa sensación de que el dinero nunca alcanza. No es una historia lejana, es la realidad de muchas personas, tal vez incluso la tuya. Personas que trabajan, que intentan salir adelante, que hacen lo posible, pero aún así sienten que están estancadas. Y en medio de todo eso, hay una pregunta que aparece una y otra vez. ¿Dios realmente proveerá o tendré que resolverlo todo solo? Porque confiar en Dios cuando todo va bien es fácil, pero confiar cuando no tienes suficiente, cuando las cuentas no cuadran, cuando el futuro es incierto, eso es otro nivel. Y ahí es donde empieza la verdadera fe. Mira la historia de la viuda que aparece en la Biblia, en tiempos del profeta Elías. No tenía abundancia, no tenía seguridad, no tenía reservas. Solo tenía un poco de harina y un poco de aceite. Y con eso pensaba preparar su última comida. Eso era todo. Pero en medio de esa escasez, hizo algo que no tiene lógica humana. Decidió confiar. No porque tenía garantías, sino porque eligió creer. Y lo que pasó después no fue inmediato, no fue mágico en apariencia, pero fue constante. Lo poco empezó a rendir. Lo limitado dejó de faltar. Y aquí está el punto que muchos no ven. No fue riqueza instantánea, fue provisión sostenida. Porque Dios no siempre responde con abundancia inmediata. Muchas veces responde con fidelidad diaria. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque entonces ya no dependes de cuánto tienes, dependes de en quién confías. Tal vez hoy tienes poco, pero si tienes fe, no estás en desventaja. Si esto te tocó, dale like. Quédate, porque confiar es solo el inicio. Hay algo más que muchos olvidan. Hay un error que muchas personas cometen. Pensar que confiar en Dios significa quedarse quieto, esperando que todo llegue sin hacer nada. Pero la fe verdadera no es pasiva. La fe se mueve, la fe decide, la fe actúa. Mira otra vez la historia de esa viuda. Ella no se quedó paralizada por el miedo. Tomó una decisión. Usó lo poco que tenía. Dio un paso. Actuó. Y eso activó algo. Porque Dios no multiplica lo que no se usa. Multiplica lo que se pone en sus manos. Y esto lo puedes ver en muchas historias, incluso fuera de la Biblia. Oprah Winfrey creció en pobreza extrema, con limitaciones reales, sin privilegios. Pero tomó decisiones constantes, aprovechó oportunidades, trabajó en sí misma y construyó algo grande. No fue suerte, fue proceso. Otro ejemplo es Howard Schultz, quien creció en un hogar humilde, viendo a su familia luchar económicamente. Y esa experiencia no lo detuvo, lo impulsó a construir una visión diferente. ¿Y qué tienen en común estas historias? No empezaron con abundancia, empezaron con decisión. Y eso es clave, porque puedes tener fe, pero si no tomas decisiones, no hay avance. Puedes creer, pero si no actúas, no hay cambio. La fe no es solo decir Dios proveerá, es decir, Dios proveerá y yo haré mi parte. Y esa combinación es poderosa, porque ahí es donde se alinean el cielo y la acción. Tal vez hoy no tienes todo lo que quieres, pero sí tienes algo. Tiempo, habilidades, ideas, oportunidades pequeñas. Y eso es suficiente para empezar. Porque Dios no te pide resultados inmediatos, te pide fidelidad con lo que tienes hoy. Si estás entendiendo esto, escribe en los comentarios lo que tanto estás esperando. Y entonces sabrás que ya no solo estás esperando, estás preparándote. Hay un momento en todo proceso donde lo que parecía imposible empieza a tomar forma. No siempre es rápido, no siempre es como lo imaginaste, pero llega. Porque Dios no falla en su provisión, falla nuestra paciencia. Y aquí es donde muchos se rinden, justo antes de ver el resultado.
Pero los que permanecen, los que siguen confiando y actuando, empiezan a ver cambios. Pequeños al inicio, pero reales. Más estabilidad, más claridad, más oportunidades. Y poco a poco, lo que antes era escasez, se convierte en crecimiento. Mira la historia de José. Pasó de no tener nada a administrar una nación. Pero no fue de un día para otro. Fue un proceso de preparación, de decisiones, de fidelidad en lo poco. Y cuando llegó el momento, estaba listo. Eso es lo que necesitas entender esta noche. No se trata solo de que el dinero llegue, se trata de que tú estés preparado cuando llegue. Porque si no estás listo, lo pierdes. Pero si estás preparado, lo multiplicas. Así que deja de ver tu situación actual como un límite y empieza a verla como una etapa. Una etapa donde estás aprendiendo, donde estás creciendo, donde estás desarrollando algo que el dinero no puede comprar: carácter. Y cuando eso esté listo, la provisión no será un problema. Si este mensaje conectó contigo, quédate en este canal, reflexionando con estilo. No es solo inspiración, es transformación. Y recuerda, no es que el dinero no haya llegado, es que Dios primero está formando a la persona que sabrá usarlo.